Bien. Mis amados, mi nombre es María Hernández y hoy vamos a hablar de un tema que es Apocalipsis 5, el Cordero de Dios y matrimonio y soltería. Esta es la segunda parte, porque ya había dado un video con respecto a Apocalipsis 5, aunque no había alcanzado a leer Apocalipsis 5, sino que hablé un poquito del matrimonio y soltería. En este caso, como el tema de matrimonio y soltería sí está un poquito largo y de pronto se me va todo el tiempo, entonces voy a dar primero el tema de Apocalipsis. Voy a leer primero Apocalipsis 5 y luego voy a pasar al segundo tema, matrimonio y soltería, si alcanzo a darlo. Y si no, pues quedamos así como lo di la primera vez. Con esa parte, creo que en esa parte toqué el matrimonio de José y María y toqué la soltería de Jesucristo, ¿cierto? Bueno, vamos a orar para entregar este tema a Dios. Padre, yo te doy gracias por tu amor, tu bondad, tu justicia. Te pido, Dios, que te glorifiques en este pasaje, Señor, en este tema, Dios, y que el nombre de tu Hijo Jesucristo sea exaltado. Gracias, Padre, por tu gran amor. Amén. Bueno. Cincuenta y dos. Bueno, y vi en la diestra, Apocalipsis 5, y vi en la diestra del que estaba sentado en el trono un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi un ángel fuerte que proclamaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el rollo ni mirarlo. Y lloraba yo mucho, pues nadie fue hallado digno de abrir el rollo ni mirarlo. Entonces, ¿quién lloraba? Pues el apóstol Juan, que es el que escribió este libro, es por la inspiración del Espíritu Santo. Entonces nadie podría abrir el rollo. Nadie era digno de abrir el rollo, ni en el cielo ni en la tierra. El que estaba sentado en el trono no era digno de quitar los 7 sellos. Los 4 seres vivientes no eran dignos de quitar los 7 sellos. Los 24 ancianos no eran dignos de quitar los 7 sellos. Nadie en el cielo era digno de quitar los 7 sellos. Nadie en la tierra era digno de quitar los 7 sellos. Entonces, ¿qué había en el rollo de los 7 sellos? Entonces, la redención para los hijos de Dios y la condenación para los enemigos de Dios. Mire que al final del Apocalipsis eso es lo que se da. Hay redención para los hijos de Dios, pero hay una condenación, ¿cierto? Para los enemigos de Dios. Entonces, sin alguien que pudiera abrir ese libro, la tierra iba a seguir como estuvo hasta antes que Jesucristo viniera y muriera por nuestros pecados. Así hubiera estado sin posibilidad de redención. El 5, entonces Apocalipsis 5, el capítulo 5 dice: pero uno de los ancianos me dice, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. Y en medio del trono de los 4 seres vivientes y de los ancianos, vi que se había hecho estar en pie a un corderito como degollado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y fue y lo tomó de la diestra al que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de él, corderito, teniendo cada uno una cítara y tazones de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico diciendo. Entonces hasta aquí vamos en Apocalipsis 5, hasta el 8. Bueno, el análisis que hice ahí: los 7 espíritus de Dios. Dice Isaías 11:2: del tocón de la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño renuevo que dará fruto de la raíz vieja. Y el espíritu del Señor reposará sobre él, el espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Entonces los 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, los 7 ojos del Cordero, pues entonces son esos 7 espíritus. Entonces, ¿quién es el Cordero? Pues viene del linaje de David, ¿cierto? Es el Señor Jesucristo, que es el hijo de David según la carne, pues según la promesa, porque según la carne es hijo de María, que María y José, ambos son descendientes de David.
Ah, bueno, 7 cuernos y 7 ojos. O sea, tanto los cuernos como los ojos son representación de los 7 espíritus de Dios. Bueno, cayeron sobre Jesús cuando se bautizó. Cuando Jesús se bautizó, el Espíritu Santo vino sobre él. Dice el Señor en Lucas 4, 18 y 19, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Entonces estos 7 ojos y 7 espíritus, mis amados, también tienen que ver con Apocalipsis. ¿Acuerdan? En Apocalipsis hay 7 estrellas. ¿Ve? Sí, también hay 7 estrellas, pero hay 7 iglesias, 7 trompetas, 7 sellos, 7 copas. Entonces está representando esto. El Señor vino fue a libertarnos, a darnos libertad. Eso es lo que es el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Un libro donde nos proclama libertad, y esta libertad implica condenación para aquellas personas que están alejadas de Dios, porque es claro. O sea, ¿qué es la libertad? Libertad del mal. Y el mal también habita en los seres humanos, en muchos seres humanos. Entonces Dios no se va a llevar a esta libertad a esos seres malvados que no se quieren arrepentir. Todos alguna vez fuimos seres malvados, porque no hay hombre que nunca peque. El único que nunca pecó fue Jesucristo. Pero la diferencia es que nosotros aceptamos a Cristo. Esa es la diferencia entre el malvado que se pierde y los hijos de Dios. El malvado, la diferencia es que no quiso aceptar a Cristo, porque si hubiera aceptado a Cristo, al igual que nosotros que hemos aceptado a Cristo, pues tenemos la salvación. Entonces es lo que el Señor vino a proclamar. O sea, esos 7 cuernos y esos 7 espíritus son para liberarnos. Jesús los recibió durante el bautismo y están en el Cordero, ¿cierto? No hacen parte de nadie más, hacen parte del Cordero, están con el Cordero. Y es lo que nos liberta a nosotros. Entonces hay que entender, si el Hijo de Dios no se hubiera hecho carne, nosotros hubiéramos estado perdidos. El Hijo de Dios siempre ha existido, porque dice Juan que en el principio era el Logos estaba con Dios y el Logos era Dios. Entonces siempre ha existido, pero el Logos se hizo carne, ¿cierto? Y vimos la gloria del unigénito del Padre, ahí vimos la gloria. Es el unigénito del Padre, pero antes no lo podíamos ver, no podíamos ver su gloria, porque no se había manifestado en carne. Solo en la manifestación de él en carne podemos ver toda su gloria, porque es ahí donde él nos puede libertar, nos puede salvar. Y dice Juan 1:33, yo todavía no sabía quién era, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu baja y reposa es el que bautiza con Espíritu Santo. Y Jesús, ¿cómo recibió el Espíritu Santo? Por obediencia, cuando él fue bautizado por Juan el Bautista. Si él no se hubiera bautizado por Juan el Bautista, no hubiera recibido esos 7 espíritus que cayeron sobre él. Y son por medio de ellos que él nos da libertad, ¿cierto? Entonces la obediencia. Cristo vino en carne y es hijo, pero ¿qué nos salvó? No solamente que haya venido en carne, sino que viniendo en carne obedeció. Porque dice la Escritura, aunque era hijo, porque padeció, aprendió la obediencia y fue redención para todos nosotros. Si Jesús hubiera venido como hijo, pero no hubiera muerto en la cruz, mis amados, no hubiera pasado nada. Yo en el pasaje de ayer les hablé que Jesús era un hombre normal, que qué tal que él hubiera venido a esta tierra y se hubiera casado. No hubiéramos tenido redención, porque él no podía venir a cumplir propósitos de hombre, sino a cumplir un propósito redentor, y era morir por nuestros pecados, negarse a sí mismo como hombre y servirnos a nosotros. Bueno, sigamos leyendo el Apocalipsis 5 del 9 al 10. Y cantan un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre redimiste para Dios de toda tribu, lengua y pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Entonces aquí nos dice algo muy claro que quiero como tocar. El Señor nos salvó de toda tribu. ¿De cuál tribu? Pues de las 12 tribus, de toda lengua y de todo pueblo y nación, porque esas tribus están en todo pueblo, lengua y nación. O sea, nosotros, aunque pertenezcamos a una lengua diferente a la judía, aunque pertenezcamos a una nación diferente a la judía, nosotros hacemos parte de esas 12 tribus también de Israel, porque los 144,000, como les dije ayer, son todos los que van a ser salvos, y son de toda tribu, de toda tribu, o sea, de todas las 12 tribus, y de toda lengua, o sea, no solamente la lengua hebrea, y de toda nación, no solamente la nación hebrea, ¿cierto? No solamente la nación judía, solamente que nosotros vamos a ser parte de alguna de esas tribus.
Esto no era. Ok. Y mirando yo oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. El número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz: digno es el Cordero degollado de tomar el poder y la gloria, el poder de tomar el poder y la riqueza, la sabiduría y la fortaleza, el honor y la gloria y la alabanza. Y toda cosa creada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y en el mar y todas las cosas que están en ellos, oí que decían: alabanza y honra y gloria y dominio al que está sentado en el trono y al Cordero, por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Entonces siempre vamos a adorar al que está sentado en el trono, pero también al Cordero. Entonces, ¿qué pasa cuando aparece en escena el Cordero de Dios? Aparecen los ángeles, quienes junto a los cuatro seres vivientes de los 24 ancianos adoran al Cordero de Dios, que es Jesucristo. Toda creación adora a Dios y al Cordero. Mire, antes de que apareciera el Cordero, solamente nos mostraron los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos, y a Juan llorando, porque nadie podía abrir el libro, el rollo del libro. Pero cuando apareció Jesucristo, pues Juan dejó de llorar, ¿cierto? Porque es buenas nuevas para nosotros. Entonces aparecieron en escena los ángeles, ¿cierto? Y toda la creación fue redimida a adorar al que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces solamente por medio de Cristo es que hay una verdadera exaltación completa de todos hacia el Señor. Y entendiendo que aún los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes tienen que ver aún con el Cordero. Además, como lo vimos en la enseñanza de Apocalipsis 4, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos que adoran en el trono están íntimamente relacionados con Cristo. Conclusión: si Cristo no hubiese venido en carne a la tierra, no habría redención para la creación, ni verdadera adoración para el Creador. Porque todo lo que respire debe adorar al Señor. Por eso todo el que rechaza al Hijo rechaza vivir en la gloria de Dios. Bueno, ese es el tema, pero voy a seguir aquí con otras cosas que siempre hablo de las iglesias. Entonces aquí voy a hablarles otra vez de las iglesias, de las 7 iglesias, porque el mensaje de Apocalipsis es para las 7 iglesias, es decir, para cada uno de nosotros, ya sea para que lo demos o para que lo recibamos, ¿cierto? Entonces las 7 iglesias están divididas, son 5 que están en rojos, que son Éfeso, Tiatira, Sardis, Pérgamo y Laodicea. Hay 2 que están en amarillo, que es Esmirna y Pérgamo. Pérgamo, porque Pérgamo se divide en tres clases de Pérgamo. Entonces le digo cuáles son esas 3 clases de Pérgamo. Y la iglesia de Filadelfia, que ya está en verde. Esos semáforos, o sea, el rojo es los más alejados de Dios, los amarillos son los que más se han acercado a Dios, y los que están en verde, los que ya están listos simplemente para nacer de nuevo. Lo que les falta es permanecer en Dios. Pero bueno, ahora estas iglesias se dividen en no judías y judías. Las iglesias no judías pues son todas las primeras 5, y Pérgamo, la parte de los judíos falsos, es la otra parte de la iglesia de Pérgamo. O sea, Pérgamo se divide en 3 clases. Pérgamo, los judíos verdaderos, que ya estarían en amarillo. Pérgamo, los judíos falsos, que están en rojo. Y Pérgamo, los no judíos, porque Pérgamo es todo lo que tiene que ver con Asia. Incluye a los judíos que viven en Asia, pero también a todas las religiones paganas, ¿cierto? Eso incluye Pérgamo. Entonces incluye a los judíos que creen en Jesús, los judíos que no creen en Jesús, y a todas las demás religiones no cristianas. Eso incluye todo Pérgamo. Bueno, entonces cuando alguna de persona que pertenece a Éfeso, Tiatira, Sardis, a Laodicea o Pérgamo empieza a creer en Jesús, entonces cumple algunos requisitos, pasa a la iglesia de Esmirna. Ahora, si es un judío, cuando empieza a creer en Jesús, pasa a la iglesia de Pérgamo, a la parte de los judíos verdaderos. Y ya, tanto Esmirna como Pérgamo, los judíos verdaderos, cuando cumplen cosas que deben cumplir, Esmirna que debe cumplir, lo que dice el punto 5, deben continuar soportando toda prueba por creer en Jesús. O sea, son gente muy probada por creer en Jesús, pero porque creen en Jesús y se mantienen firmes en cada cosa de Jesús,
¿cierto? No es porque yo estoy sufriendo por Jesús y usted está en idolatría, usted ama el dinero, eso no hace parte de la iglesia de Esmirna. Ahorita les voy a decir que hace parte verdaderamente de la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna es una iglesia consagrada, al igual que la iglesia de Pérgamo, los judíos verdaderos son consagrados. La diferencia es que la iglesia de Esmirna todavía está viviendo pruebas. No ha pasado a Filadelfia, donde ya no se viven pruebas, donde el Señor los cubre y donde están listos para nacer. Después de que nacemos de nuevo, ya no vienen pruebas, vienen tribulación por causa del evangelio, y eso es diferente. El Señor dice: en este mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. En este mundo tendréis aflicción, pero la aflicción no es porque Dios nos esté probando para ver si vamos a negar a Jesús o no. No, es una aflicción porque el mundo nos rechaza como rechazó a Jesús. Bueno, entonces la iglesia, yo puse un ranking en iglesias. La iglesia peorcita es la iglesia de Sardis, la segunda iglesia, pero entonces les voy a mostrar acá en este cuadrito. Entonces la iglesia de Sardis, mis amados, es aquella que tiene amor a su ego. ¿Qué es amor al ego? O sea, que quieren complacerse en todo lo que ellos quieran. Fíjate, yo miro aquí una cosita. Sí. Ellos quieren complacerse en todo lo que ellos quieran. No les importa el otro, no les importa Dios. Solamente les importa ellos. Por eso no cumplen mandamientos. El hecho de incumplir un solo mandamiento ya a cualquier persona lo hace partícipe Jesucristo de la iglesia de Sardis, ¿cierto? El hecho de que incumpla cualquiera de los mandamientos. Entonces les voy a mostrar ahora cuáles son esos mandamientos. Entonces, cumplir los mandamientos son mandamientos hacia el prójimo. ¿Cuáles son? Nunca has abusado sexualmente de una persona. Siempre has honrado a tus padres. Nunca has asesinado ni participado en el asesinato de alguien. Nunca has dado falso testimonio en un juicio. Nunca has envidiado lo del otro, ni te has alegrado cuando el otro pierde algo que para él era valioso y tú envidiabas. Entonces, si alguna persona incumple alguno de esos mandamientos, inmediatamente se hace partícipe de la iglesia de Sardis, ¿cierto? Esa iglesia de Sardis es compatible con la iglesia de la Odisea. ¿Qué significa? Que puedes hacer parte de la iglesia de Sardis, pero a la misma vez amar el dinero. Pero también es compatible con la iglesia de Pérgamo. Por eso aquí les muestro 2.2. Hace parte de la iglesia, ¿qué es? Que son no judíos. O sea, esa gente que, por ejemplo, puede ser de la iglesia de Sardis, pero aparte practican el Islam, practican el hinduismo, ¿cierto? Tienen otras religiones. Es compatible, o sea, alguien que no cumple mandamientos es compatible, puede ser pertenecer a la otra iglesia. Solamente que aquí lo más importante, lo más grave es que usted atente contra el prójimo. No que usted tenga un ídolo, sino que lo más grave es usted atentar contra alguien. Recuerden que el pecado más grande es el que cometió Caín, ¿cierto? El primer pecado fue el asesinato, ¿cierto? Uno dice, pues el primer pecado fue que Adán y Eva cometieron el fruto. Sí, por eso pecaron y entró el pecado. Pero cuando entró el pecado al mundo, ya entró cuál fue el verdadero primer asesinato contra el otro. Ese primer pecado fue contra Dios, desobedecieron a Dios. El primer pecado contra el prójimo fue asesinato y lo cometió Caín. Entonces Caín hace parte de esa iglesia de Sardis. Y nunca se arrepintió, obviamente, no alcanzó la redención. Entonces, una persona puede pertenecer a la iglesia de Sardis, pero a la vez amar el dinero, pero a la vez tener otro Dios. Y a la vez, siendo solamente la iglesia de Sardis, puede ser un falso judío. Es decir, si una persona es judía, pero él lo que tiene es que incumple los mandamientos. Bueno, mentiras, no. Si un falso judío solamente lo único que tiene es que no conoce a Cristo. O sea, no cree en Cristo. Pero sí debe cumplir mandamientos. Todos los mandamientos los debe cumplir, ¿cierto? Incluso, pero estamos hablando como se cumplían antes. ¿Cómo era el mandamiento? Si usted adultera, ¿qué pasaba? Lo mataban. Se atentaba en la escritura, cuando maldijeron a los padres, a un chico por maldecir a los padres, lo apedrearon. O sea, así era de feroz la ley. Entonces cumplían mandamientos, claro, porque el que no los cumplía está fuera de ellos, no está con ellos. Y por ejemplo, si robaban, ahí dice que tenía que volver hasta 7 veces lo robado. Entonces, así se cumplía. Entonces un verdadero judío sí cumple los mandamientos. E incluso, entonces no tiene compatibilidad con la iglesia de Sardis. No, es incompatible con esa iglesia, con la única que es compatible con la iglesia de la Odisea, es decir, que puede tener amor al dinero. Un judío así no crea en Cristo, sí puede tener amor al dinero. Incluso eso eran los judíos de antes, ¿cierto? Jesús los criticaba porque ellos amaban el dinero y se burlaban de él cuando les decían que se iban a perder por amar el dinero, y se reían porque amaban mucho el dinero.
Bueno, entonces la iglesia de Sardis es eso, no cumplir esos mandamientos. La iglesia de la Odisea es, para que pertenezcas como tal, tu iglesia sea la de la Odisea y no la de Sardis, tienes que cumplir primero mandamientos. Ahora ya cumples tus mandamientos, pero si amas el dinero, perteneces a la iglesia de la Odisea. Esta iglesia de la Odisea cree en Jesucristo, pero sirve a dos señores, por eso es tibio, porque sirve a Dios y sirve al dinero. No se puede servir a dos señores, mis amados, porque amarás uno y despreciarás al otro. Adivina a quién aman, al dinero. Entonces por eso es que el Señor le dice, ustedes son tibios, si fueran fríos o calientes, quisiera que fueran mejor frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, los vomitaré de mi boca. Es eso. Entonces eso es lo que tiene la iglesia de la Odisea. O sea, nadie puede decir, yo soy de la iglesia de la Odisea y estén cumpliendo mandamientos. No, lo que pasa es que los que vienen a la iglesia de la Odisea, eso generalmente es la iglesia evangélica, que es asociada a la prosperidad, a diezmos, y gente que solamente piensa en dinero, ¿cierto? Que viven esta vida para el dinero, literal. Todo lo que hacen en sus obras es para cómo tener su casa, cómo tener su ropa, pero no piensan qué está pasando con el otro, con su papá, con su mamá, con su hermano, cómo ayudarles, cómo protegerlos, y a sus vecinos y a sus compatriotas. No están pensando en eso, ni pensando en evangelizar la salvación de las almas. No, ellos solamente viven para esta tierra. Eso es amor al dinero. No sirven a Dios. Sirven más al dinero que a Dios. Entonces por eso es que no se puede servir a dos señores. Entonces la iglesia de la Odisea es incompatible por la iglesia de Tiatira. ¿Por qué? Porque la iglesia de la Odisea es esto, es amor al dinero como tal, ¿cierto? Y no tiene ninguna otra cosa más que eso, creo, no sé. Bueno, la iglesia de Pérgamo, que son no judíos, entonces son aquellos que tienen ídolos. Entonces ahí pertenece el Islam, el judaísmo, ¿no? El Islam, los budistas, los hindús, o no sé si dicen hinduistas, no sé. Pero en todo caso lo que tiene la religión hindú. ¿Ok? Pertenecen a esta iglesia. Y ellos pueden generalmente, o sea, si son parte de esa iglesia como tal, lo principal es ser parte de esa iglesia, deben cumplir mandamientos, ¿cierto? Porque si no, usted principalmente, ¿qué es? De la iglesia de Sardis, ¿cierto? Los que no cumplen mandamientos. Y luego, aparte de eso, también hace parte de la iglesia de Pérgamo. ¿Por qué? La iglesia de Sardis es la peorcita de todas. Por eso tiene el punto 1. Después las demás iglesias tienen 2 puntos, es del punto 2, y la iglesia de Éfeso es la tercera y la iglesia de Tiatira la cuarta. Bueno, entonces, amar al dinero o tener ídolos o pensar que se van a salvar por sus obras, como la iglesia de Pérgamo, que son los judíos falsos, eso es la segunda categoría, ¿cierto? Entonces, en Pérgamo no judíos encontramos los que, entonces está, en el segundo lugar encontramos la iglesia de la Odisea, que son prácticamente evangélicos, ¿cierto? Que aman el dinero, ese es su ídolo. En el segundo, también hace parte de este segundo lugar los pérgamos no judíos, que tienen sus ídolos, puede ser Buda y todos esos dioses paganos de las religiones del hinduismo, el budismo, todas las otras religiones que existen. Bueno, y están los de Pérgamo, los judíos falsos. ¿Qué es lo que ellos aman? Sus obras. Ellos piensan que se van a salvar porque están circuncidados, porque no roban, porque no matan. Estoy hablando de judíos verdaderos, en sentido de judíos que están circuncidados, que tienen padres judíos, que tienen registro en Israel y son israelitas, pues, o sea, y son judíos, o sea, ya están calificados. Estoy hablando de verdad de judíos naturales. Esos judíos naturales son falsos y no creen en Jesús y piensan que se van a salvar por las obras de la carne. ¿Ok? Bueno. Y tenemos en tercer lugar la iglesia de Éfeso. ¿Quiénes son la iglesia de Éfeso? Bueno, la iglesia de Éfeso son todas las personas que no tienen ninguna religión porque no creen que Dios exista, pero cumplen mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? No roban, no matan, no asesinan. Nunca han hecho esos nunca han incumplido esos mandamientos. Nunca. Siempre se portan bien con sus padres. O sea, esa es la gente de Éfeso, pero no cree. Entonces, ¿cuál es su pecado? El amor a los sentidos. O sea, ellos dicen, ¿su Dios cuál es? Los sentidos. Si no veo, no creo. O sea, todo lo que puedan ver, lo creen, pero si no lo ven, no creen. Entonces, como a Dios no lo ven, entonces dicen, Dios no existe. La iglesia de Tiatira es la iglesia católica, ortodoxa y anglicana. Y entonces,
¿Cuál es el amor que ellos tienen? A Jezabel. ¿Qué es Jezabel? Las doctrinas de esas iglesias, que es adoración a imágenes, adoración a santos y a María, y el bautismo de niños, no el bautizo en adultos y por inmersión completa, porque no es un bautizo, o sea, el falso bautizo, digámoslo así, el falso bautizo, porque si aparece un falso bautizo, usted no hace el verdadero bautizo. El verdadero bautizo lo tiene que hacer una persona que esté consciente de pecado y que se hunda completamente en agua, no solamente que le echen un chorrito de agua en la cabeza, no, completamente en agua. Y tiene que reconocer que ha pecado y arrepentirse. Y eso no lo puede hacer una persona si no es adulta o por lo menos mayor de 12 años y que tenga esa conciencia, ¿cierto? Hay diferencia entre los niños para madurar o no madurar, pero un niño menor de 12 años, pues bíblicamente, no, porque el Señor Jesús se presentó en el templo a los 12 años, y a los 12 años es que los varones judíos empiezan a ir al templo, a Jerusalén, porque ellos tienen que ir a Jerusalén 3 veces en el año cada varón. Para las mujeres judías no está esa norma, pero para los hombres judíos sí. Pero vemos a María viajando con José, obviamente. Si el marido iba y llevaba a su niño, pues obviamente iba a llevar a su mujer para que lo acompañara, para que le ayudara, para todo, ¿cierto? Entonces vemos en un viaje como José, María y Jesús, cuando Jesús tenía 12 años, fueron al templo para la fiesta yo creo que era de Pascua, no estoy segura cuál, pero las fiestas que ellos deben ir son 3. Al templo debían ir porque ya no hay templo, el templo era en Jerusalén, no era que fueran las sinagogas, no importaba en dónde estuvieran, en otro país, tenían que ir a ese templo todos los judíos, en esas 3 fechas. Por eso en Pentecostés había tantos judíos, porque una de las fechas que deben estar allá es en Pentecostés. Una es Pentecostés, otra es Pascua y otro los tabernáculos. Esas son las 3 fiestas obligatorias para ir al templo, solamente que ya no pueden hacerlo porque no hay templo. Ok, entonces esas son las 4 iglesias, entonces esas son las 4 iglesias. Las 5 iglesias en su categoría. Después esas iglesias pasan a la iglesia de Esmirna, después a la iglesia de Pérgamo, o a la iglesia de Pérgamo, y luego a la iglesia de Filadelfia. Entonces, por ejemplo, vemos la iglesia de Sardis, que es la peorcita, y a la iglesia de Éfeso, que está en tercer lugar. ¿Ellos qué deben hacer? Lo que dice el punto 1, arrepentirse y creer en Jesús, y entonces, en ese caso, ellos serían bautizarse en agua, y entonces pasarían a la iglesia de Esmirna. Eso en el caso que solamente su pecado sea el que vimos allí, ¿cierto? La iglesia de Sardis, ¿qué es? Los mandamientos, o sea, incumplir los mandamientos, se arrepiente, si le robó a alguien le devuelve lo que le robó, si está adulterando y tiene su esposa y aparte está adulterando, pues deja al amante, ¿cierto? O sea, es cumplir todos los mandamientos. Y bueno, y se vuelve al Señor. ¿Qué pasa con la iglesia de Tiatira? Pues la iglesia de Tiatira tienen lo que tienen. Lo que tienen es que tienen amor por Jezabel. ¿Qué es? Doctrinas que ya les dije. Bautismo de bebés, o sea, el falso bautismo, llamémoslo así, falso bautismo. Porque lo importante no es que bauticen los bebés, o sea, eso no quita ni pone, eso no le hace daño a un bebé. Pero el problema es cuando es adulto y dice, no quiero bautizarme. Entonces, digamos, el falso bautismo, la falsa adoración, ¿cierto? Que es adoración a imágenes y tener imágenes, ¿cierto? Adoración a orarle a santos, a María y tener imágenes. Esas 3 cosas son las más importantes que separan a esta iglesia, a la iglesia católica, ortodoxa y anglicana del verdadero bautizo. Por ejemplo, yo le digo a las personas para que se bauticen, yo hasta el momento no he bautizado a ninguna persona, soy pendiente de bautizar a mi hijo y otras personas. Yo sí creo que las mujeres podemos ejercer ministerio, porque en Cristo no hay judío ni libre, no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni hembra, somos uno en Cristo. Entonces, espiritualmente, las mujeres podemos hacerlo. Las mujeres que ya hemos nacido realmente de Dios o realmente creemos en Jesús, hemos sido bautizados. Por el Señor dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si somos discípulos de Cristo, podemos bautizar. A las mujeres nos bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, sí somos discípulas de Cristo, podemos bautizar. Porque los discípulos son los que van y hacen otros discípulos. Entonces hasta ahora no lo he hecho. Pero cuando yo le digo a las personas que les estoy evangelizando, yo les digo, si están en fornicación, se deben casar. Hay una parejita que está pendiente de casarse, ¿cierto? Para poderse bautizar. Yo les he insistido, ellos ya están diciendo que sí. Hace rato están diciendo que sí, pero nada que lo hacen.
Y yo siempre les digo, pero afánense, tienen que hacerlo pronto. Si no va a hacer algo, lo hace ya. O sea, no deja para mañana, mi amado. O sea, si una cosa, y más si es importante, podemos dejar cosas para después que no son importantes, pero la salvación es para allá. O sea, no sabemos si mañana vamos a morir, si Dios nos va a dar otra oportunidad. ¿Y pues, qué falta para ir? O sea, realmente el matrimonio civil no es mucho lo que haya que hacer para casarse. Y el matrimonio civil es avalado totalmente por Dios, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces la iglesia de Sardis lo único que tiene que hacer es arrepentirse del pecado y creer en Jesús. Pero yo les digo a las personas de la iglesia de Tiatira, cuando vienen a bautizarse, yo les he dicho, tengo otra persona, ¿cierto? Que también como que están con ganas de bautizarse, como que sí, como que no. Y yo les digo, tienes que dejar las imágenes, ¿cierto? Y yo creo que lo otro sí, de no orarle a María, y lo del bautizo que es ahora grande, también como que lo ha entendido. Pero es las imágenes, porque ella tiene una imagen muy linda que le regaló su hijo, entonces no quiere deshacerse de esa imagen, ¿cierto? Entonces, mire, esos son esos ídolos o cosas que se pegan al corazón, y por esas pequeñas zorras, por esas cositas pequeñas, nos perdemos la salvación, porque es algo muy pequeño. Por eso el Señor dice, el que ama a padre o madre antes que a mí, no es digno de mí. Por eso mi amado es Jesús, uno ama a Jesús y lo que Él diga, así es. Que este cuadro, otra persona que ya a la cual yo le predico y ya se ha bautizado y todo, tenía o tiene una imagen de María Auxiliadora en su casa, porque se le regaló su esposo y su esposo ya murió. Yo le dije, yo le hablé a ella y le expliqué, ¿cierto? También, mire, es que son cositas pequeñas, o sea, ¿cómo yo le voy a enseñar a alguien? O sea, esta persona está lista para ir a predicar, pero cómo, y esa persona no adora esa imagen, pero es un recuerdo de su esposo, pero Dios dice que no. O sea, si Dios dice que no, no importa el recuerdo, yo tengo que amar más a Dios que un recuerdo, que algo. Si algo, o sea, nada me puede apartar a mí de lo que Dios mandó, nada. Por eso Dios dice, o sea, Dios no está diciendo es que yo aborrezca a mi hijo, no. Si por mi hijo yo voy a aborrecer a Dios, ahí es donde Dios dice no. O sea, Dios no está diciendo que yo maltrate a mi hijo, que no lo quiera. Cuando Dios dice que lo amen, si aman a su padre más que a mí, no es digno de mí, está diciendo es que si el padre le pone a hacer a usted algo que va en contra de Dios, usted en ese momento no lo va a amar y le va a decir, no. O sea, yo te amo, pero no en eso, en ese punto no te voy a amar, porque no te voy a obedecer en eso. Entonces, si esas personas lo que ven es apartarse de esas cosas, yo les digo, tienen que dejar las imágenes, tienen que dejar la oración, la oración a María y a santos, y yo después de eso les digo, y ya están listos para bautizarse. O sea, no necesitan más nada, solamente eso. ¿Y que pueden seguir yendo a su iglesia? Claro, sigan yendo a su iglesia, es que no hay problema. O sea, Dios no dijo salgan de esa iglesia, lean las cartas y verá que en ninguna parte dice salgan de ahí. Salgan de ahí, no. Él lo que dice es que dejen, por ejemplo, la gente que tiene ídolos como la iglesia de Pérgamo, los no judíos, ellos sí tienen que salir de esas iglesias porque no tiene sentido, allá no están adorando a Dios. En cambio, en la iglesia católica están adorando al Hijo de Dios. En la iglesia evangélica están adorando al Hijo de Dios. Lo que tienen que hacer es que ir a esos lugares, pero no participar en las cosas que ellos participan. Bueno, la iglesia de Éfeso, ya hablé, la de Tiatira, la de Sardes, la de la Odisea, aunque se hayan bautizado y tienen amor al dinero, si ellos no están padeciendo por Cristo, no están sirviendo al prójimo, no han pasado a la iglesia de Esmirna. Pasar a la iglesia de Esmirna es pasar a evangelizar, pasar a ayudar al que está necesitado, no estarme enfocando en que yo estoy necesitando solamente en mis cosas y lujos, porque yo sí me puedo preocupar porque tenga comida, techo y vestido, pero no de lujo, pero no la casa pues así lo más, una mansión, cuando con esa mansión yo puedo darle vivienda a otras personas. Eso es lo que Dios no quiere. Quiere que seamos mejor pobres. La iglesia de Esmirna es la iglesia pobre. Esa es la pobreza, ¿cierto? Esa pobreza es para enriquecer a otros. Bueno, y entonces en la iglesia de Pérgamo, los no judíos, sí, tienen que dejar también sus ídolos y bautizarse. Bueno, en cuanto a la iglesia de Pérgamo, los judíos falsos, es decir, judíos que no quieren en Jesús, pues tienen que empezar a creer en Jesús y bautizarse. Y entonces pasan a ser parte de la verdadera iglesia de Pérgamo, de los judíos verdaderos, y ellos que tienen que hacer, evangelizar en toda Asia. Y entonces así pasan a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, que ya está en semáforo verde, lista para nacer, lo que tienen que hacer es permanecer en lo que ya tienen, para que no sean quitados, no pueden retroceder.
Bueno, eso ya se los dije. Eso también. Ahora voy a pasar al punto 30, que tengo todavía tiempo, para hablarles como de la soltería. De cositas que traje de la soltería. Ya habiendo terminado como... Entonces hasta aquí el tema del Cordero de Dios. Ay, Dios. Bueno. Eso ya lo había dicho. Era el 30. Ok. Yo pensé que era el 30. Bueno, entonces yo en la otra parte les estaba diciendo cuál María Magdalena es. Y yo les había dicho que María Magdalena no era la mujer adúltera, que era una mujer rica, porque la llevaba a Jesús en todo, iba para todas partes con Jesús. Y yo pienso que María Magdalena puede ser la misma María de Betania, o sea, la hermana de Lázaro y Marta. Recordemos que María tenía un perfume muy costoso y ungió con ese perfume tan costoso a Jesús. Entonces puede ser esa misma. Claro que la escritura no nos dice, es esta María, pero podría ser ella. Bueno, la relación entre Jesús y María. Yo les había dicho ayer que convicción personal, que creo que Jesús y María Magdalena tenían sentimientos románticos mutuos, pero que nunca se casaron y nunca tuvieron ningún tipo de contacto físico. Y esa María Magdalena, que Jesús resucita, se le aparece Jesús resucitado por primera vez. María Magdalena nos representa a todos nosotros como iglesia, pues aunque Jesús nunca se casó con María Magdalena, en el cielo se casará con la iglesia. Yo les había hablado de Isaías 53, les voy a volver a hablar. Isaías 53:8 dice, al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, porque Jesús murió a los 33 años, según la mayoría de teólogos dicen que a los 33 años. Yo pienso que Jesús murió a los 31, porque él empezó su ministerio a los 30 y creo que solamente su ministerio duró un año. Pero lo hirieron, dice Isaías 53:8, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Entonces aquí está diciendo en Isaías 53:8 que murió sin descendientes, Jesús, porque fue cortado antes, o sea, no le dieron tiempo ¿cierto? Jesús murió soltero, además Jesús era un cordero. En la palabra de Dios dice, por eso ahorita vimos el cordero de Dios, ¿cierto? Un corderito, dice que era un cordero, era un corderito. ¿Qué es un corderito? Bueno, que no, o sea, Dios pedía en Pascua que ofrecieran un cordero que fuera de un año. Un año significa que es inmaduro, ¿cierto? Que es un cordero que es inmaduro. Cuando es carnero es cuando ya es maduro. Y generalmente después del año es que ellos engendran con mayor facilidad. Entonces es esto, que a Jesús le cortaron la vida antes que pudiera tener hijos, ¿cierto? Porque él no vino a tener hijos, fue a morir por nuestros pecados. Eso está diciendo. O sea que humanamente el Señor si hubiera querido quedarse en esta tierra y tener hijos, pero esa no era la misión de él. Mis amados, entonces así es nosotros como hijos de Dios. Sí, aunque nos queramos casar, si no es la voluntad de Dios que nos casemos, aprovechemos la soltería porque ya estamos hablando del tema de la soltería, ¿cierto? De soltería y matrimonio. Aprovechemos nuestra soltería para servir a Dios. Si Jesús lo hizo, si Pablo lo hizo, hagámoslo. Mira, por más que nos afanemos, si Dios no quiere que nos casemos, no nos vamos a casar. Y lo que tenemos que hacer es disfrutar de un don. La soltería es un don, es un regalo. Nadie da un regalo para que al otro sufra, y menos Dios. Dice la Escritura, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, más el Padre Celestial. O sea, lo que Dios nos da es lo que realmente necesitamos. Disfrutemos lo que tenemos. El que está casado, disfrute su matrimonio. Y el que está soltero, disfrute su matrimonio. Y en las dos cosas debe servir a Dios. Porque sí o sí tenemos que servir a Dios. Como les mostré ayer, el primero, uno es león porque Dios nos hizo leones, nos hizo reyes y sacerdotes. Segundo es el becerro porque nosotros nos hacemos siervos, y después ya somos hombres o mujeres, que es el tercer ser viviente, cara de hombre, ¿cierto? Para que así Dios sea glorificado. Bueno, en Mateo 23:39 dice, y adelantándose un poco cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Entonces Jesús no quería, como hombre, no quería morir. Él como hombre, ¿qué quería? Pues casarse y tener hijos. Es lo normal. Es lo normal que quisiera un humano. O sea, los humanos normales que están sanos quieren casarse y tener hijos. Si alguien no quiere casarse y tener hijos, tiene que tener algún problema. ¿Sí? Tiene algún problema, o sea,
lo dañaron, sus padres le hicieron algún daño, ha sufrido con mujeres, o tiene alguna maldición generacional en su familia. Puede que el niño y la niña no hayan sufrido ningún trauma, hayan sido muy queridos, nunca haya tenido problemas con mujeres ni con hombres, pero en su familia viene una maldición por algo que hizo su antepasado. Porque la escritura sí dice que los antepasados de nosotros nos pueden maldecir a nosotros. Por eso nosotros tenemos que venir a Cristo para cortar toda maldición. Porque cuando uno viene a Cristo es una nueva persona. En Lucas 16:8 dice: y el Señor elogió al mayordomo injusto, porque actuó sagazmente, pues los hijos de este mundo son en su generación más sagaces que los hijos de la luz. ¿Qué quiero decir con esto? La mayoría de personas que están en el mundo dicen que María Magdalena y Jesús, pues ellos hablan mal, dice que sí se casaron, eso no dice la escritura. Lo que sí, rescatemos algo de ahí, que ellos se amaban, sí, se amaban, para mí se amaban. La escritura no lo dice claro, no nos dice, vea, ellos se querían, pero probablemente Jesús se tuvo que haber enamorado, si era hombre, se tuvo que haber enamorado de alguna mujer, ¿cierto? Eso no significa que se haya casado con ella, porque no se casó. Porque si él se hubiera casado con ella, pues como se iba a morir en una cruz, no podía. Y dejar a la mujer ahí sola. Ahora, lo que le dijo el Señor a María, si un hombre soltero, sí se puede entregar al Señor Dios Todopoderoso. Y la mamá ya sufre porque igual, la mamá igual lo iba a perder. Mire, si Jesús se hubiera casado, la mamá lo pierde porque dejará al hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Pero si Jesús no se casa y sigue soltero y fue a la cruz, pues María también lo perdía. En todo caso, nosotros como madres siempre perdemos a nuestros hijos. Ya sea que se vayan con una mujer, y eso es lo ideal. Esa es la alegría para mí, que mi hijo un día me deje y se vaya con una buena esposa. Entonces, entonces se va con una mujer, con su esposa, o se va a servir a la iglesia, ¿cierto? Y en este caso puede irse para otro lugar, para otra ciudad, como fue el caso del apóstol Pablo. Entonces sí, pienso eso, que María y Jesús se amaban, pero no tuvieron nada porque Jesús fue a este mundo a servir. Entonces, yo no creo en la abstinencia, por eso estoy hablando de la soltería y el matrimonio. No creo en la abstinencia como algo inherente al ser humano. O sea, no creo que el ser humano venga y diga que una persona naturalmente, sanamente, nazca con este deseo de: a mí no me gustan los hombres, no me gusta nadie, no me gustan las mujeres, no me gusta nadie. Es que no, a mí no me hace falta. No, para nada. Yo no creo en eso. O sea, yo no creo que exista eso en un ser humano que esté en sanidad. Creo que eso es resultado de cosas que hayan pasado en nuestra vida o de herencias pasadas y que hayamos nacido con eso en nuestro nacimiento por cosas que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos. Lo que creo es en el don de la soltería para los que están solteros. O sea, están solteros, tienen el don de la soltería. Creo en el don del matrimonio para los que están casados, tienen el don del matrimonio. Lo que sí creo es que la mujer y una mujer en específica para cada hombre es el regalo terrenal más bonito que Dios le puede dar a un hombre. Eso lo dice la escritura, ¿cierto? En Génesis 2, 23, 24. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ya será llamada mujer, porque del varón fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a la mujer y serán una sola carne. También creo que cuando el hombre se casa es que viene a ser realmente maduro, o cuando el hombre sirve a Dios cuidando a la mujer, a la esposa de Dios, que en este caso es la iglesia, o a la novia de Dios, la novia de Jesús, que es la iglesia. Entonces ahí se hace maduro. Un hombre que viva 40, 50, 60 años soltero y sin servir a la iglesia de Dios es un inmaduro. O sea, si tenga 50 años, por eso es que vemos hombres de 50 años que usted no ve que se dicen como adolescentes, quieren hacer cosas de adolescentes, y porque son inmaduros. Proverbios 18:22 dice: el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia, de JHWH. Entonces, miremos que casarse es una bendición, es un bien, ¿cierto? Dios sí quiere eso. Lo que pasa es que ahora tú te casas, haya una esposa, pues puede que no hayas tu esposa, pero hayas la esposa del Cordero, ¿cierto? Entonces siempre tienes que hallar. Un hombre adulto, si ya se cree hombre, tiene que hallar esposa. Y mientras esté soltero, la esposa es la esposa del Cordero para que la cuide, o sea, evangelizar, cuidar a las personas. Y eso aplica también para mujeres. Pablo, el bien de Dios al cuidar la esposa de Dios. El que tiene esposa es el esposo. Dice
Juan 3:29. Eso está hablando Juan el Bautista. Dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está en pie y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo es cumplido. O sea, un soltero que está cuidando la iglesia del Señor es feliz cuidándola. Sí, sí lo está haciendo bien, pero recordando, el matrimonio es un don. Si Dios, siendo soltero, ya te pone adelante una mujer para que te cases, pues hazlo. No tienes que decir no, 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 porque la soltería es un don. ¿Qué significa? Que Dios, mientras Él nos quiera solteros, Dios nos va a dar esa posibilidad de que nosotros estemos solteros, nos va a dar el don. Pero si Dios quiere que nos casemos, ya puso el hombre ideal a nuestro lado, la mujer ideal a nuestro lado, pero somos nosotros que somos necios y decimos no, 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 pues el don de la soltería ya no va a estar, ¿sí? Ya no va a estar. Dios no nos va a decir, pueden seguir así. Ahí es donde podemos caer en fornicación y también incluso en adulterio. Porque Dios, si tenemos el don, tenemos el cuidado de Dios. Si no tenemos el don, no tenemos el cuidado de Dios. Entonces, cuando Dios pone delante de nosotros un hombre, una mujer, el hombre, y si es la persona adecuada, pues debe casarse. ¿Y que es adecuada? Pues obviamente que a ti te guste, que los dos se gusten y que caminando en el tiempo, pues Dios les vaya hablando y les diga que sí, ¿cierto? En ese caso deben casarse, porque ya Dios les está habilitando para el don del matrimonio. Yo quiero mirar cuánto llevo predicando. 46 minutos, no me puedo pasar. Seamos felices en nuestra soltería. Disfrutemos nuestra soltería y no nos aferremos a que nos tenemos que quedar solteros, ni tampoco a que nos tenemos que casar. O sea, ninguna de las dos cosas. Es un don, es un regalo. Es un regalo. Dios me da esto es porque lo que necesito. Me da esto es porque lo que necesito. O sea, seamos así. Seamos más sencillos. Por eso el Señor dice, sean sencillos como palomas. Seamos sencillos. No nos compliquemos tanto. Nosotros solo somos siervos, un burrito que Jesús monta. Si Jesús nos mantiene en la ciudad de la soltería, seamos felices, cuidándole la esposa a Cristo. Ese es el propósito del soltero. Quisiera pues que estuvieres sin congoja, dice Pablo en 1 Corintios 7, 32, 33. Quisiera pues que estuvieran sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Entonces mire, por eso Pablo no se pudo casar, porque si no tendría que agradar a su mujer. Y obviamente a su mujer no le iba a agradar que él se fuera a predicar por todo el mundo y la abandonara a ella. Que eso fue lo que él hizo, él mantenía de viaje en viaje. Si Jesús emprende un camino con nosotros, estamos hablando que nosotros somos el burrito, entonces Jesús va montado en nosotros. Si Jesús emprende un camino con nosotros hacia la ciudad del matrimonio, debemos ir felices, aunque a la mitad del camino nos retorne a la ciudad de la soltería. O sea, siempre tenemos que ser felices, seamos sencillos como la paloma, sencillos para donde nos muevan, para allá vamos, y tranquilos. Y aquí está para los que están casados. Disfruten su matrimonio, sean felices también en la ciudad del matrimonio. Tanto la soltería como el matrimonio son regalos de Dios. Nadie da un regalo a quien ama con el fin de hacerlo infeliz, sino de alegrarle el corazón. Confiemos en el Señor. El regalo que tengamos en el momento es el perfecto. Entonces confiemos en la bondad de Dios. Eso es lo más importante. Si no creemos que nuestro Dios es bueno, pues vamos a estar muy tristes. Bueno, aquí les traigo una cosa. La población mundial mayor de 18 años es 8.1 mil millones. Y de eso, 5.3 a 5.4 mil millones son ya adultos mayores de 18 años. Y de eso, 2.65 mil millones son mujeres y 2.7 mil millones son hombres. O sea que, mejor dicho, estamos 50-50, mis amados. O sea, si hay hombre para cada mujer. Eso que el hombre tiene derecho a 7 mujeres, eso es falso. Las estadísticas lo muestran. No es así. Que los árabes hagan eso porque ellos están en otra religión, ¿cierto? Por eso es que tienen que redimirse y volver. Cada uno debe tener su propia esposa en santidad, ¿cierto? Lo que Dios quiere. O sea, una para cada uno. No es añorar lo del otro. Entonces vamos a codiciar lo del otro. No, Dios nos dio a todos para que todos tengamos y a nadie le sobra, a nadie le falta. Pero el que quiera acaparar toda la riqueza, ¿qué está haciendo? Quitándole riqueza al otro. El que quiera acaparar todas las mujeres, ¿qué está haciendo? Quitándole mujeres a los demás. Humanos sanos. Ese es un pensamiento personal. El deseo tiene que ver con la salud. O sea, sentir deseo. Cuando una persona no tiene deseo, o sea, no tienes ganas de vivir, no tiene ganas de comer, no tiene ganas de salir, esa persona está enferma, está deprimida,
¿cierto? Eso es lo que pasa a un deprimido, pierde el deseo. Entonces, el deseo tiene que ver con la salud. Cuando perdemos el deseo, perdemos las ganas de vivir. Dios quiere que tengamos ganas de vivir. Una mujer saludable y vital siente atracción, o sea, es mi apreciación personal. Debe sentir atracción por los hombres en general. Y un hombre saludable y vital siente atracción por las mujeres en general. Cuando ya no, cuando uno está enfermo, pues si uno está enfermo, ¿ganas de qué? Ganas de nada. Un enfermo no tiene ganas de nada, ganas de que se le quite la enfermedad. Cuando este hombre y esta mujer se casan o están en una relación con propósito de matrimonio, su atracción debe ser exclusiva hacia la pareja. Cuando esto no es así, significa que la persona enfrentó un trauma directamente o una maldición en sus antepasados. O sea, no todo es trauma. No es todo es que al niño le hicieron algo, no es que a la mujer la trataron mal cuando los hombres la trataron mal, entonces ya por eso ya no quiere ningún hombre. No todo es eso, a veces son maldiciones. Entonces hay niños desde que nacen, ya nacieron bebés así, sin que les gusten las mujeres, sin que les gusten los hombres, porque ya nacieron así. ¿Por qué? Por maldición. Pero eso, ¿quién lo sana? Lo sana nuestro Dios, es el que sana todo. Por eso cuando uno viene a Cristo, las cosas son nuevas. Por eso es tan importante venir a Cristo. En Apocalipsis 1:6 dice, nos has hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Todo hijo de Dios es un rey, un león. Si este rey se hace siervo, sea un becerro, y busca satisfacer a Dios antes que sus propios sueños humanos de hombre, entonces tendrá una visión poderosa, de águila volando, y podrá ver y trabajar por todas las riquezas espirituales que Dios le tiene preparadas. Entonces le estoy diciendo a los hombres y a las mujeres, el camino es hacernos siervos para que seamos águilas. O sea, si somos siervos, Dios nos va a dar una visión de águilas, pero si no, no. Entonces primero somos siervos antes que mujeres o hombres, antes que satisfacer nuestros propios deseos y anhelos personales. Un hombre así tiene garantizada que encontrará una buena esposa, si esto es el propósito de Dios para él. Entonces, sí, mi amado, si usted se hace siervo, tiene garantizado que usted va a encontrar a su esposa, si Dios tiene ese propósito para usted. Esa es la garantía. Si no es el propósito para usted, pues no, pero va a estar alegre sirviendo a la iglesia del Señor. Una mujer así podrá sentirse feliz y completa, aunque permanezca soltera. O sea, una mujer que se haga sierva antes que mujer, ¿cierto? Que diga, Señor, yo te voy a servir a ti y mis deseos quedan a un lado, tú haces con mis deseos lo que tú quieras, pues va a estar feliz en el Señor y va a estar completa en el Señor. Y tengo aquí otras cositas. Dice, ¿no te han valorado? Las personas que amaste y te traicionaron tendrán su paga. No es venganza, es justicia de la vida. Recuerda a Judas Iscariote. Recuerda a Judas Iscariote. Al final cada quien recoge lo que siembra. Como hijo de Dios deberías orar por ellos para que no les vaya tan mal y se arrepientan y busquen a Dios. Además, algunos siempre han vivido en un infierno. Agradece que no te metieron en su mundo. O sea, hay gente que nos rechaza, pero ellos viven en su propio infierno. Démosle gracias que nos sacaron de ahí. Tu corazón es el tesoro más preciado. Esos son tanto para casados como para solteros, para todo hijo de Dios. Mujeres, recuerden, no den las cosas sagradas a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y las hagan pedazos. Y no echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Entonces, mis amadas, ¿por qué nos rechazan? Pues, ¿con quién nos hemos metido? Con perros y cerdos que no saben valorar la joya que somos como hijas de Dios. Entonces, no hagamos eso. Hombres, entiendan, eso está en Proverbios 11:22. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa, pero falta de sentido. ¿Sí entiende que están diciendo eso? Muchos hombres aman a una mujer por la belleza física. Y lo que el Señor está diciendo, que simplemente son cerdas, pero que tienen un zarcillo de oro. O sea, le quitan el zarcillo de oro y no sirven para nada. Usted no va a llevar a un cerdo y va a estar con él solamente por el zarcillo de oro. Usted le quita el zarcillo de oro y usted pues se come el cerdo y ya. ¿Cierto? No es que lo va a tener el cerdo va a valer por eso que tiene, por ese zarcillo de oro, no. La belleza no le da valor a una mujer, mi amado, lo que quiere decir el Señor, porque el verdadero de la mujer no es la belleza física, eso no es el verdadero valor. Entiendan que la belleza física es ese zarcillo en el oro, para esa mujer que está llena de cosas que no son de Dios, que es mal genio, no sé, cosas, especialmente que no quiere a Jesús. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él mana la vida. Entonces, mis amados, somos nosotros los que tenemos que guardar el corazón. Nadie nos lastima. Los primeros que nos lastimamos fuimos nosotros a darle el corazón a alguien que no merecía nuestro corazón. Entonces, aquí traigo como un consejo
o una, no sé, una exhortación. Deja de ser víctima y haz tu trabajo. El cuidar tu corazón es tu tarea, no de otros. O sea, en vez de quedarme llorando, tú quedarte llorando, me hicieron daño o esto o aquello, pues vamos a cuidar nuestro corazón, vamos a sanarlo, vamos a protegerlo. Hagamos lo que tenemos que hacer para que nuestro corazón sea sanado, sea restaurado y para que sepamos el valor tan grande que tenemos nosotros. Bueno, según la misma palabra, el hombre debe buscar una esposa y la mujer guardar su virtud. O sea, la mujer no tiene que estar buscando un hombre, porque esa no es la manera como Dios diseñó. El hombre sí tiene que buscar una esposa. ¿Cómo buscarla? ¿Cómo la busca? Muy bien, acuérdense, el águila volando, que es un águila sobrevolando en el cielo, es buscar por todos lados, ¿cierto? ¿Y cómo lo hace con esa visión de águila? Pues la manera correcta es que el hombre, que sí, que es un león, porque es hijo de Dios, se vuelva un becerro. O sea, sirva al Señor. Y sirviendo al Señor antes que sus deseos personales como hombre, pues Dios le va a dar la visión de águila. Y con esa visión de águila, mi amado, se va a poder hallar su esposa. Se lo aseguro, pues si Dios tiene una esposa para usted. Si no tiene una esposa para usted, pues usted va a cuidar la esposa del Señor y va a ser muy feliz cuidándola. Dice mujer virtuosa en Proverbios 31:10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente las piedras preciosas. Mire, siempre es hallar, el hombre halla. Por eso Dios le da esa visión de águila para que haya. Nosotros, por eso nosotras, y es que la iglesia de Dios, nosotras como mujeres también necesitamos una visión de águila, ¿cierto? Para una visión de águila sobrevolando, porque también nosotras como mujeres cuidamos la esposa del Señor, la iglesia, ¿cierto? Tanto varones y hembras lo hacemos. Entonces también necesitamos esa visión de águila. Dice Proverbios 18:22, el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de YHVH. Entonces recuerden que es el hombre debe buscar la esposa natural, ¿cierto? Natural. Ahora, nosotros como varones de guerra espiritualmente también tenemos que tener la visión de águila para hallar esa esposa que Dios tiene en cada lugar, esas personas, esas ovejas que Dios tiene para que vengan a su redil, ¿cierto? Mujeres versus hombres, tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esto primeramente aplica para nosotros como hijos de Dios. Al encontrar un tesoro escondido, que es esa novia del Señor, hay que cuidarla. Entonces tenemos que vender todo, mi amado, para ir a hacer la obra del Señor. Pero también tiene una aplicación natural, que es el hombre. El hombre que haya una buena mujer, tiene que dejarlo todo por esa buena mujer. Todo, todo. O sea, por eso Jacob, recuerden a Jacob, cómo trabajó de harto por su esposa, por Raquel, ¿cierto? Esa es lo que debe hacer. La mujer es muy valiosa, es un tesoro, es muy importante. Por eso el que haya esposa, haya el bien. Los hombres creen que porque tienen un carro lujoso, millones en el banco y músculos y todo lo que sea, ese no es el bien del Señor. El bien del Señor es hallar una buena esposa, hallar la esposa que Dios tiene para él. La perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió lo que tenía y la compró. ¿Sí? Recuerde que el Señor dice en Proverbios 61, que una perla preciosa, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su valor sobrepasa las perlas preciosas. Entonces miren que están hablando de la mujer, pero también esa mujer virtuosa en la iglesia, nosotros hallar como hijos de Dios a quienes evangelizar. Eso solamente lo hacemos con visión profética, con visión de águila, sobrevolando en el cielo cuando obedecemos a Dios. Entonces, si hombres, en vez de quejarse, Dios no me da una esposa, es que Dios no te va a dar una esposa. Tienes que buscarla, tienes que tener visión de águila para que la puedas hallar. Y si la hallas, vas a tener con qué pagar para ella, te lo aseguro. Porque Dios no te va a mostrar algo que no te va a dar. Cuando Dios le dijo a Abraham, mira Abraham, donde ves, eso es tuyo. Toda hija de Dios es un tesoro. Mujer, usted no tiene que esperar, ansiosamente que un hombre la escoja. Usted es un tesoro de Dios. Y si es la voluntad de Dios para ti el matrimonio, un hombre de Dios con visión profética te hallará para tratarte como el tesoro que eres. Sin importar que tenga Dios para ti, disfruta tu soltería y aumenta tu riqueza en el reino espiritual diariamente. Son consejos como para las mujeres. O sea, las mujeres somos un tesoro, entonces enriquezcamos más, luzcamos más, brillemos más. Recuerda que eres una joya, pero los cerdos no las valoran, ni los cerdos ni los perros. Entonces no es que tú no valgas, es que
te has metido con cerdos y perros. Hombre, el que haya esposa encuentra el bien. No seas princeso. Este es ya un término que se usa mucho en la actualidad. Ten visión profética para que puedas hallar tu tesoro o tu perla de gran valor y tener lo suficiente para ser su dueño. Si un hombre no trabaja para hallar su esposa, menos trabajará para el reino de Dios. Bueno, aquí hay una historia bien bonita. Voy a mirar si la puedo contar, pero creo que va a ser muy difícil. Bueno, esa es la historia de Turia Pi. Turia Pi era una mujer hermosísima, mírala acá. Era una maratonista, es una maratonista, todavía sigue siendo maratonista, creo. Y mira, tenía a su esposo, Turia Pi tenía a su novio, ahí lo vemos. Y ese esposo se casó con ella, pero se casó con ella luego de que pasó algo muy grave. Aquí, Turia Pi se quemó. El 65% de su cuerpo fue quemado y tuvo que estar en UCI en cuidados intensivos durante como 3 años, un año completo. Pero aún así este hombre la seguía amando y se casó con ella. Yo les traigo una reflexión. Ella sigue siendo hermosa. A veces eso lo escribí yo, a veces al verse al espejo no cree que siga siendo hermosa. Pues lo escribí yo con respecto a un artículo que leí en internet. Pero el recordar que para su esposo sigue siendo la chica de sus sueños hace que se vea como realmente es, hermosísima, tal como se refleja en el espejo más perfecto para ella, su esposo. Entonces, quería traer como este mensaje, o sea, de que quién es hermosa. Él le dice a ella y él la sigue mirando hermosa porque él se enamoró fue de su alma, no de su cuerpo. Y esa es la verdadera hermosura que tenemos cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Mis amados, entonces ese es el tema. Y bueno, espero que este tema les bendiga grandemente. Bueno, esos son mis canales de contacto. En TikTok, @daza.predicaciones, en YouTube, @daza_g2j, mi contacto de correo es daza.predicaciones@gmail.com. Los amo en el nombre del Señor Jesucristo, que tengan un feliz día y que puedan servir al Señor en lo que Dios quiera para ustedes. Bueno. Ay, pero ¿por qué? Dios mío, ayúdame.